Las leyendas urbanas o los bulos inventados existen de toda la vida. En algunos casos buscan asustar, en otros simplemente desprestigiar, y en todos ellos se juega con la mentira envuelta en credibilidad. Esta noche indagaremos en la veracidad de algunas leyendas urbanas ubicadas aquí mismo, en Euskadi, y para ello nos hemos rodeado de expertos en la materia. Las leyendas urbanas son cuentos generalmente que tienen una moraleja final. Por ejemplo, un señor va a un lugar exótico de vacaciones, un hombre o una mujer, me da igual el sexo, una persona va a un lugar exótico de vacaciones y tiene una aventura sexual de una noche. Y al día siguiente se encuentra en el espejo, bienvenido al club del SIDA. La moraleja es evidente, no te vayas acostando con cualquiera que puedes contraer una enfermedad. Son cuentos que se extienden rápidamente porque no chequeamos y que generalmente son historias que son un amigo de un amigo de un amigo. Le ha pasado a un amigo de un amigo de un amigo. Y es muy difícil, si no imposible, dar con alguien al que realmente le haya pasado. Tú vas tirando del hilo y siempre te dicen, es que yo conozco a quién. La pantera negra apareció hacia las 6 de la tarde de ayer en el parking del hospital de Gorliz. Un testigo aseguró haber visto al animal e inmediatamente los dispositivos de búsqueda se pusieron en marcha en los bosques que rodean al hospital. No sé si os acordáis de la historia. De repente un fin de semana aparece una pantera en Gorliz. La Ertzaintza cierra un bosquecillo, pero un bosquecillo al lado del núcleo urbano, porque alguien ha visto una pantera. Una pantera es un bicho respetable, ¿no? Y hasta un policía le pega un tiro supuestamente a la pantera. No hay huellas de la pantera, no hay rastros de la pantera, no hay pelos de la pantera, no hay, digamos, presas de la pantera. Y por supuesto la pantera no se encuentra. A primera hora de la tarde, Ertzaintza y guardas forestales han dado por finalizado el dispositivo de búsqueda iniciado ayer en Gorliz para localizar a la pantera negra. Tras día y medio de búsqueda, el rastreo ha finalizado sin resultados. No hay ni rastro del animal. Y un señor llega a decir en la tele, en declaraciones a ETV me parece además, llega a decir que una señora, mi marido estornudó y el animal salió. Vea, una pantera, porque yo estornude, va a salir corriendo. Pues que he pasado miedo, con miedo a que vendría la pantera, pero estábamos todos preparados aquí para darle leña. Se basa en dos cosas, seguramente se basa en ver un gato grande, sin referencias, y asustarte. Pero estas historias de las panteras son de los años 60 del Reino Unido, donde se han llegado a montar batidas de película para encontrarlas, como aquí. Hace poco ha habido en el sur. Nunca se encuentra la pantera. Y la justificación que dan quienes creen en la pantera fantasma es que seguramente alguien en la zona tiene una pantera en casa y se le ha escapado. Un compañero de trabajo tenía que vivía en Lauquíniz con su madre, que era pues eso, un hombre ya un poquito mayor y tal, y dijo que una noche cuando esto, que la vio, que echó a correr para casa. Y bueno, entre nosotros hablando me dijeron, no le creas mucho a este, que está ahora así un gato de estos de medio kilo y se habrá pensado que hay una pantera. O sea que, bueno, sí, yo creo que tiene que haber gente para todo, pero me extraña que una persona tenga una jaula, un bicho de esos. La niña de la curva, es la única que conozco. Supuestamente vas en coche de noche y en la curva te aparece una niña vestida de blanco. Es lo único que sé. Una señora que me contó una vez que le apareció Elvis en casa. Es así. En serio, ¿eh? ¿Y qué decía? ¿Qué le dijo? ¿Cómo? Nada, que a ver si bailaba con ella. Yo me acuerdo en tiempos de la escuela, cuando veíamos un coche rojo, entonces fíjate los coches que veríamos, pues poquísimos. Y cuando eso, pues nos asustábamos porque nos habían dicho eso, de que era un sacamantecas. ¿Y qué era el sacamantecas? Sacamantecas, pues te saca las tripas, se supone. ¿En un coche rojo? Sí, era el coche rojo. Pues fíjate tú, el que tenía coche rojo era el sacamantecas. Pues fíjate tú qué inventos, pues quién se lo inventaría. Que si bebías igual Baileys, que luego no podías beber otras cosas, que si se te formaba no sé qué en el estómago, que si tal, sí. Es la típica del cocodrilo en las alcantarillas, ¿no? Pero esa supongo que es muy americana. Nosotros una vez en Vitoria, ¿te acuerdas allí que estábamos estudiando en Jesús Obrero? Y había que le llamaban la casa fantasma. Y nos juntamos unos cuantos chicos e íbamos con hachas y con todo. Pegamos una patada a la puerta, ¿qué sale? Y salir, ni fantasmas ni historia. No había más que mierda que no habían limpiado.
Bueno, la motivación de las leyendas urbanas, lo que realmente las genera, yo creo que en primer lugar son los miedos, los temores que todos tenemos a determinadas cosas que no conocemos. Cuando nosotros tenemos miedo de una cosa y la conocemos, es fácil dar una explicación y protegernos contra ella, pero cuando son cosas de las que no tenemos información, es mucho más fácil inventar algo que investigar el asunto, ¿no? Pongo por ejemplo la famosa leyenda urbana de los restaurantes chinos, ¿no? En la que empiezan primero a decir que se sirve carne de gato y al final se acaba diciendo que los ciudadanos chinos que mueren en este país, en lugar de ser enterrados, acaban convertidos en chop suey, ¿no? Desde luego que es mucho más fácil inventarse esa historia disparatada y rocambolesca que tratar de investigar por qué los chinos consiguen vender comida tan barata en sus restaurantes, ¿no? Y este es un poco el mecanismo del miedo, el mecanismo de cómo funciona la creación de estas historias. Las moralinas de las leyendas urbanas no suelen ser muy gratificantes, porque suelen ser moralinas que casi siempre son sexistas, son xenófobas, inspiran desconfianza, tienen que ver con el miedo que sentimos a otras etnias, a otras organizaciones, a las corporaciones, a la industria, a la medicina, y casi siempre la moraleja es una moraleja que nos incita a la desconfianza, al temor y a cierta paranoia. Hay muchas leyendas urbanas que no están basadas simplemente en una reacción de temor, sino en una reacción de desear algo que queremos que se cumpla, ¿no? Por ejemplo, es muy claro esto en las leyendas urbanas que tienen que ver con famosos que han muerto en la realidad, pero no han muerto para la leyenda urbana, ¿no? Hay gente que sigue viendo a Elvis, que sigue viendo a Hitler, que sigue viendo a Michael Jackson con el mono por ahí, y esto expresa el deseo de que esta gente, de que estos grandes ídolos pues sean inmortales, ¿no? Normalmente, para que haya una leyenda, el personaje tiene que ser muy inaccesible. Un personaje que no hable mucho con los medios y que no salga a desmentirlo a la primera de cambio. Incluso, te digo más, hay veces que incluso desmintiéndolo el propio personaje, esa leyenda sigue quedando en el aire. Lo segundo tiene que ser una noticia exuberante, por llamarlo de alguna manera, que tenga que ver o con algo de sexo, que normalmente el sexo es como que nos escandaliza un poco a todos, o con alguien de la política o de mucho dinero, ¿sabes? Isabel Preisler es un festival de la leyenda urbana. La Preisler, por ejemplo, tiene una leyenda que tiene que ver con el sexo, yo creo que además eso que le hace más grande, ¿no? El famoso carrete, ese que se supone que sabe hacer y que vuelve locos a los hombres, que se desmaya cuando tiene un orgasmo y que, claro, por eso ella es, no sé, ¿no?, tan embrujadora y es tan, ¿no?, tan hipnótica para los hombres. Obviamente eso Isabel tampoco va a decir que es verdad o no. Bueno, Alejandro Sanz tuvo una leyenda urbana que además a él le supuso un trauma. De hecho, él demandó y ganó por ciertas informaciones. Hay gente que jura y perjura haber visto a Alejandro Sanz entrando en un hospital víctima de un accidente sexual, que si estaba con un novio, que si fue solo, que si tenía una cosa, que si tenía otra. En esa época que Alejandro Sanz empezó a despuntar, que empezó a ser uno de los artistas que más vendía, pues esa leyenda a él le hizo mucho daño y bueno, pues lo puso en los tribunales y hoy en día hay gente que sigue afirmando haber visto a Alejandro entrar en ese hospital. Claro, ¿contra eso qué haces? Las leyendas que tienen que ver con juguetes eróticos o accidentes sexuales quizás sean algunas de las que más morbo despiertan. Recurrimos al propio personal sanitario para que nos confirme o desmienta la veracidad de los muchos bulos que todos hemos oído. Llevo 7 años trabajando de enfermera y sí es cierto que a veces, muchas veces, pues la realidad supera la ficción. Pues por ejemplo, pues con todo tipo de objetos pues sexuales introducidos de manera incorrecta y entonces necesitan la atención médica para poder extraer ese objeto de la zona donde lo han introducido, por ejemplo en la zona anal. Nosotros hemos vivido en una urgencia de un hospital que pasó el caso este concreto y pues bueno, tuvimos que esperar que era un vibrador en concreto terminara de vibrar para que el cirujano pudiera hacer su trabajo.
Tú tienes que ver que es una persona que realmente pues, tiene un problema de salud como puedes tener tú cuando te rompes un brazo. Lo que pasa que, hombre, como es algo extraño o es algo llamativo, ¿no? Porque siempre que hablamos de esos temas parece que son un poco más tabú, pues siempre crea un poco de revuelo en la zona. En la zona de urgencias o en la zona donde esté ingresado. Bueno, lo intentamos llevar siempre pues, lo más profesionalmente posible, claro, porque entendemos que es una persona que tiene un problema. Pero claro, es llamativo, ¿no? A ver, a mí en concreto no me ha pasado, pero sí se habla en el hospital de que, que la Coca-Cola, las botellas de Coca-Cola de cristal, cuando se las introducen por la vagina, es una cosa que te cuentan generalmente cuando tú empiezas a trabajar, hacen vacío. Entonces luego es un problema retirarla. Hace tan solo unos días, aquí en Euskadi, un falso bulo sobre secuestros de niños a las puertas de los colegios se extendió rápidamente. Tanto que los informativos tuvieron que desmentirlo categóricamente para que se dejara de especular. Y mucho cuidado con los WhatsApp que nos llegan, porque no siempre son reales. No sé si les habrá llegado un mensaje que alerta sobre un grupo de secuestradores de niños. Bueno, pues la Ertzaintza lo desmiente, dice que es un bulo extendido por varias localidades vascas. Sí que lo había oído, de algunos colegios de por aquí, en Urdaneta, por ejemplo, que sí que conozco, como que se habían acercado al patio, como con cachorros para traer a los niños y que luego, como tampoco hasta qué punto es verdad, pues no sé, pero este tipo sí que me lo creo más y sí que me da un poco más de respeto porque no son la del gato que te pasa, ya son cosas más reales y que sí que te pueden afectar a ti o a algún conocido. A mí lo que me parece una salvajada es decirlo, ¿no? Ir echando un bulo, que de que hay una furgoneta que abre las puertas al lado de un colegio, que le enseña a los críos un perro pequeño para meterlos para adentro, me parece una barbaridad. Sí, engañándoles que si unos cachorritos de perros, sí, también nos ha llegado por el Facebook y por los mensajitos estos de WhatsApp que los copias y que mandas a 20.000 personas, que al final pues no sabes si creerte o no, pues precisamente por dónde llegan. En el País Vasco, en Euskadi, es la de un coche o furgoneta oscura que supuestamente aparca enfrente de colegios para secuestrar a tus hijos. Empezó a circular y evidentemente los padres, algunos padres, se pusieron muy nerviosos y lo empezaron a multiplicar la llamada. Eso hubiera sido tan sencillo como llamar a la Ertzaintza, pero lo que nunca hace la gente, la mayor parte de la gente, ante una leyenda urbana, es recurrir a lo más sencillo. A ver, chicas, os comento. Ayer Siorcha mandó un mensaje en el que decía que había como una banda, gente con una furgoneta que estaban como intentando secuestrar a unos niños, engañándoles con unos cachorros. A ver, os confirmo, me acaba de llamar Víctor, que está currando, que hoy han estado en el patio de Urdaneta, ¿vale? Más que nada, para que tengáis cuidado con los críos. Hoy se han acercado a un niño en Urdaneta sobre la 1:00 y le han dicho que a ver si se quieren acercar a la furgoneta para enseñarles unos cachorros y demás. Entonces han avisado al director y el director ha llamado a la Ertzaintza. Cuando han salido ya se han ido, o sea que no es mentira. Yo ayer no lo mandé de nuevo porque pensaba que era un bulo, pero por favor estar pendiente de los críos, ¿vale? Venga, chicas, hablamos. No, es claro, es alguien, incluso da el nombre, ha visto eso y ha llamado a la Ertzaintza, ¿no? Pero ¿alguien qué ha visto? ¿Ha visto una furgoneta negra? ¿Qué ha visto? Llevarse niños del colegio en concreto de Algorta, de donde están mis hijas en el colegio, sí que pasó, ¿eh? Un payaso, además, en la puerta. Estábamos todas las madres allí. Era una señora que estaba mal de la cabeza y todo lo que quieras, pero podía haber sido pues un pederasta o podía haber sido cualquier otra cosa. Claro, los padres entran en histeria. Los padres y las madres salen por ahí y se multiplican el mensaje. Hay que vigilar a los niños, que nos los van a secuestrar. Ha llamado a la Ertzaintza, pero no dice lo que le ha dicho. Porque la policía autónoma tardó unos segundos en decirle a la gente, mire, esto es mentira. Entonces ya cuando empiezas a oír, es que la han visto en Guernica, es que la han visto en Munguía, es que la han visto en Lemona, es que la han visto en Guecho, es que la han visto, dices tú, a ver, no se puede multiplicar la furgoneta, ¿no? Entonces claro, pues te digo, igual hay algo de base, pues que había una gente rara que se acercó a los niños, no creo tanto que intentaran secuestrarle como que sí, y de ahí se montó la leyenda urbana. Yo creo que siempre tiene un fondo de realidad. Y luego sí que somos un poco, en ese sentido, alarmistas, ¿no? Sin comprobar y sin nada, enseguida vamos y cuidado, ¿qué tal? Y ya te digo, de una furgoneta roja ya era una furgoneta roja, 2 hombres, luego sería pues eso, el mensaje de audio y luego, o sea, como que yo creo que, ya te digo, algo habrá pasado, pero la bola luego se hace de unas dimensiones incalculables. Incluso me dijeron que en Santoña, yo es que además tengo familia en Santoña, y le digo, oye, me han comentado que andan secuestrando niños, y mi sobrina Eva dice, tía, nosotros no hemos oído nada en Santoña,
Digo, pues chica, lo han dado yo en la televisión, lo he oído por 2 veces, ¿eh? Hombre, creo que crea alarma. Es una alarma que además va de voz en voz, lógicamente. Se oyó antes como que en Guernica había una furgoneta blanca en los aparcamientos de un centro comercial que se habían llevado a alguien. Y esto fue similar. Entonces, cuando nosotros supimos, pues yo lo primero que pensé, pues era como los bulos de internet, pues que es la bola de nieve que se va haciendo más grande. Pues sí me alarmé, sí, porque digo, oye, ¿qué pasa? Porque es que están pasando cosas raras. Como soy cosas muy raras, pues digo, pues será verdad, cuando lo dicen en la televisión y esto, confirmarán un poco primero, digo yo, antes de dar la noticia. Entonces apelan a nuestros miedos, y entonces como apelan a nuestros miedos más íntimos, lo que nosotros hacemos es creerlo. A mí no me afecta, yo no tengo hijos, a mí no me afecta lo de esto, pero es que no me lo creí tampoco. Y dices, hombre, suena a hombre del saco. Hay muchas leyendas urbanas que tratan de secuestro a niños pequeños, de desapariciones, y yo creo que ese es un buen ejemplo de lo que comentaba antes, ¿no? De cómo realmente las leyendas urbanas tratan de dar respuesta a aspectos que no conocemos y que tienen una moraleja muy clara en muchos casos, que es una moraleja de advertencia, de cuando estés en un supermercado, no dejes a tu niño de la mano porque hay bandas, normalmente de extranjeros, que se encargan de llevar a esos niños al servicio, les tiñen el pelo y se los llevan, y bueno, esto ha pasado además al lado de tu casa, ¿no? Esto es una historia que siempre está ahí, y no deja de ser una versión de la vieja historia del hombre del saco, ¿no? De ese tipo que viene de otro pueblo, que sale del bosque y que se lleva al niño, ¿no? Hay dos cuestiones aquí. En primer lugar está la necesidad de advertir a los padres, cuidad de vuestros hijos, ¿no? Que hay gente mala que se los quiere llevar, pero también es importante advertir a los propios niños y contarles un cuento que comprendan perfectamente. Las leyendas urbanas son obras maestras en esto, son historias que una vez que las escuchas es muy difícil que las olvides, porque tocan puntos críticos, puntos clave de tu psicología, y la verdad es que eso sería un objetivo interesante, el hecho de poder generar historias que tuvieran ese poder, ¿no? Hay escritores que tiran mucho de este material. Uno de mis favoritos es Álvaro Cunqueiro, ¿no? Él hablaba de que su mayor vanidad como escritor era haber escrito una vez un cuento que después le habían contado a él como algo que había sucedido de verdad en algún sitio, ¿no? Bueno, hay una leyenda urbana vasca 100%, que es la del pueblo maldito de Ochate. Pero esa leyenda urbana vasca, sabemos quién se la inventó, sabemos cuándo se la inventó y sabemos dónde la lanzó. Se la inventó Prudencio Muguruza, que en aquel entonces en el año 1982, era un empleado de banca que creía haber visto un ovni, que en realidad era una nube, y se la inventó en la revista Mundo Desconocido, y allí contó en un artículo cómo en Ochate, Ochate era un pueblo maldito que en el siglo XIX se despobló después de 3 epidemias, que como en la película El pueblo de los malditos, me parece que es, solo afectan al pueblo y separa la enfermedad justo en los límites, y entonces es un pueblo maldito. Pues estamos en Ochate, en pleno condado de Treviño, que bueno, geográficamente está en Álava, pero esto pertenece a la provincia de Burgos. Y bueno, este es el famoso pueblo maldito de Ochate, ¿no? Todo un icono del misterio que desde los años 80 pues es un referente a todo aficionado del misterio, y vienen aquí buscando pues todo tipo de fenómenos inexplicados, desde el tema de apariciones, fantasmas, grabación de psicofonías, desapariciones, en fin, toda una serie de historias que vienen dadas más que nada por la supuesta historia oficial del pueblo, donde se cuenta que este pueblo entre 1860 y 1870 fue arrasado por 3 epidemias, y lo curioso es que el resto de los pueblos de alrededor no sufrieron ninguna de su influencia. Entonces fue tan grande la mortandad de personas en el pueblo que tuvieron que enterrarlas por el pueblo de Ochate. Entonces a partir de entonces es cuando se supone que este pueblo queda como maldito. Lo que sí se ha encontrado son documentos, legajos históricos, donde se dice lo contrario, es decir, donde se habla de una vida completamente normal en Ochate, documentos posteriores a esas supuestas epidemias, donde se habla de que Ochate tenía X habitantes y había una vida agrícola y ganadera normal y corriente, y que realmente el pueblo pudo llegar a desaparecer pues hacia 1930, 1936, pero por causas completamente normales, es decir, porque era un pueblo duro donde vivir, por lo que de alguna manera la gente lo iba abandonando, en fin, como tantos pueblos de toda España. Ya estamos aquí en Ochate, tenemos que dejar la caravana aquí y tenemos que andar más de 1 kilómetro campo a través para llegar
a ese pueblo maldito. Aquí viene gente. De hecho, cualquier noche que te acerques aquí al pueblo de Ochate, estoy seguro que te encuentras a gente, porque bueno, a mí me ha pasado venir aquí por las noches y encontrarte gente. Incluso hoy, vamos, siendo hoy Halloween, ¿no?, la víspera de Todos los Santos, estoy seguro que habrá mucha gente aquí pues, que venga pues, a conseguir psicofonías, en fin, a ser testigo de algún misterio, o simplemente, bueno, pues por el morbo y la fama que tiene ya el pueblo. Juanjo, he escuchado una voz que dice marcharos de aquí. ¿Puede ser lógico? Dejo esa pregunta en el aire. La historia oficial de Ochate es falsa y a partir de ahí, digamos, se ha generado esa fama de esos supuestos fenómenos extraños. Que, insisto, las vivencias que tiene aquí la gente son testimonios muy subjetivos y, bueno, seguramente la mayoría tendrán explicación. Y los que no tengan explicación, pues bueno, seguramente hay elementos que desconocemos, pero yo no creo que haya que recurrir al más allá o a los extraterrestres para explicar muchas de esas supuestas vivencias. ¿Vete de aquí? Vete de aquí. Lo que se acaba de demostrar es que hay un fenómeno de intencionalidad. Se trata ya directamente de una voz paranormal. Si se están captando aquí las psicofonías, significa que esos entes, no sabemos lo que estamos hablando, están aquí con nosotros. Podría ser que estuvieran entre nosotros. Aquí se habla mucho de la desaparición de Antonio Villegas, que era el párroco de Ochate, y bueno, se cuenta la historia que se cuenta es que subiendo desde el pueblo hacia la ermita, pues resulta que desapareció y nadie más supo nada de él, ¿no? Pero realmente se ha investigado en los archivos históricos un poco la vida de este hombre y efectivamente la correspondencia de las cartas que él escribía, que están, digamos, en los archivos, pues él cuenta cómo no estaba a gusto como párroco de este pueblo y lo que quería es trasladarse a otro lado, ¿no? Entonces él insistió mucho a las autoridades eclesiásticas, pero no hacían caso, y un buen día decide marcharse, desaparecer, y se marchó al Brasil, según cuentan las crónicas, ¿no?, las cartas. Entonces, hombre, este párroco realmente desapareció, pero no por causas misteriosas como se piensa, sino porque, bueno, pues digamos, agobiado por ser párroco de Ochate, se marchó, puso, digamos, tierra por medio, ¿no?, yendo a Brasil. Y ahora, si os parece, podemos acercarnos a la necrópolis de Ochate, que es una necrópolis también que ha dado mucho juego en torno al supuesto misterio que tiene. Y siempre que se habla del tema de Ochate, pues se comenta una necrópolis misteriosa, más que nada porque lo cuentan como que es algo no habitual en la zona y que es una necrópolis formada por tumbas de niños. Y que sean de niños por el tamaño, pues también es un error que se ha divulgado, porque resulta que a estas tumbas, digamos, la loma se ha desplomado y les falta el resto de la tumba, que está ahí abajo. Entonces tampoco son tan pequeñas como las estamos viendo ahora. Lo que pasa es que, bueno, hablar de niños, tumbas y Ochate, pues parece que son elementos más peliculeros, ¿no?, que hablar de una necrópolis antropomórfica, pues que es muy habitual en la zona. Si alguien es muy susceptible, no le recomiendo que suba allá arriba a esa iglesia. Ya han visto que un poco más me caigo. Y menos si escucha algo. Pero la gente dice que ve cosas que no están ahí. No es algo nuevo. La gente veía brujas, veía hadas, veía platillos volantes, se cree poseída por el demonio. Es decir, la gente se cree cosas muy raras y no hace falta ser un paranoico o tener perturbadas ser un perturbado mental para ver cosas raras. Nuestro sistema de percepción no es perfecto. Eso facilita que confundamos cosas. La gente que cree haber visto hadas, cree haber visto hadas. Estoy seguro de que cree haber visto hadas, excepto los sinvergüenzas de turno. La gente que hoy en día cree haber visto fantasmas, cree en ello y no está mintiendo. O sea, confunde, no existen los fantasmas, es otra cosa. Yo es que era muy miedosa y no dormía por las noches, solo pensando en sacarme. Me iba a casa a todo correr con un miedo. Lo pasaba fatal, yo lo pasaba fatal. Que si no te dabas un beso con lengua, que no te podías quedar embarazada, todas esas tonterías, bueno, que entonces, cuando la chica estaba con la regla, que si no podías tomar cosas ácidas, te estoy hablando, fíjate, ¿eh? Mi abuela dice que le aparecen espíritus en casa. Yo no me lo creo mucho. Dice que se le movían los cuadros y eso, una noche. Y vinieron al día siguiente, en plan, la iglesia para el cura a bendecir la casa. En San Sebastián se dice todavía que en Zugarramundi que es verdad que existieron las brujas. No sé. Es verdad que existieron y aquí también. Y por la parte de Gallarta y todo eso es verdad que, bueno, que existieron no, que por lo menos creyeron en las brujas, que yo no creo en nada. Yo más creo en los brujos que hay aquí que no en las brujas. Lo poco que creo en Dios me cuesta mucho como para creer en las brujas. A ver, Ricky Martin le iba a dar una sorpresa a una niña y la niña estaba en su habitación con el perro y un bote de mermelada.
y Ricky Martin salió de él haciendo cosas obscenas y Ricky Martin salió del armario. Literal. No, no te las crees, pero está bien contarlas porque te echas unas risas. Te imaginas la situación, no sé, es gracioso. Pero yo creo que nadie de esas cosas tampoco se las cree. No, vamos, yo no. Por arriba, por abajo, Angelito. A ver, 1999. Ricky Martin, el programa Sorpresa, Sorpresa de Antena 3. Sorpresa. ¿Sorpresa? Hay gente que jura haberlo visto. Haber visto que esa chica llegaba a casa, dejaba las llaves, se iba a la cocina, abría el frigorífico, cogía un bote de mermelada y bueno, se abría de piernas y se lo untaba. Y entonces llegaba el perro con mucha hambre porque llevaba todo el día solo y bueno, pues ahí se servía. En la época llegó a ser el rumor tan fuerte, la leyenda urbana fue tan fuerte que incluso llegaron a ofrecer 6.000 euros, o sea, 1 millón de pesetas de la época, a la persona que enseñara esas imágenes. Es tan fuerte que muchos creyeron haberlo visto. Y a mí me han llegado a contar, como seguro que a muchos de nuestros telespectadores, que sí, que eso fue así y que lo vieron. En ese momento hubo un comunicado, pero es lo que te decía antes, da lo mismo. Aunque esa leyenda haya sido negada, nadie lo haya visto, eso yo creo que permanece en la memoria colectiva. Una de las leyendas urbanas, y yo creo que tienen que ver con la política que más ríos de tinta hizo correr y que más escándalo provocó en su época, fue una presunta relación entre Borrell y Ortega Cano. Se supone que ellos presuntamente tenían una relación. Borrell, el propio exministro, en alguna ocasión se ha referido a esa leyenda urbana y se ha reído de ella. Incluso hay quien afirma que, bueno, pues que su círculo político más cercano conoce de las bromas que él ha hecho de este tema. En ese momento, que yo creo que la homosexualidad era un tema tabú para muchos, pues quizá alguien pretendió utilizarlo contra, bueno, pues un ministro, ¿no? Antes a lo mejor nadie pues, se imaginaba que un ministro podía ser gay, homosexual. Fíjate qué cosa más rara. Y por otro lado, el morbo también estaba servido porque no hay un torero que haya reconocido su homosexualidad, porque estamos hablando de un mundo muy machista. José María Aznar y Cayetana Guillén Cuervo están enamorados, fue un titular brutal que se contó en un programa de televisión, que me consta que hizo sufrir mucho a la actriz. Guapa estás. Muchas gracias. ¿Tienes novio? Gracias. Eso ni lo nombres, hijo mío, porque tenga o no tenga, me lo inventan y es muy incómodo. Oye, si quieres yo me quito el bigote, digo, si te molesta. Mucho mejor sin bigote. Sí, muy bien. Tanto que llegó a enviar un comunicado, porque, bueno, en su círculo más íntimo se decía que Cayetana, pues, no podía soportar, vamos, la idea de que alguien pensara que tenía una relación con Aznar y además que ella tenía su vida y tenía una pareja y estaba contenta. Y bueno, es verdad que incluso aunque lo negaran, bueno, en la memoria colectiva aún queda. Si empecé a interesarme por todo esto fue gracias a mi abuelo, que era un gran contador de historias, y esas historias de mi abuelo siempre tenían ese componente anecdótico y hacían referencia casi siempre a la ciudad donde yo vivo, que es Salamanca, ¿no? En esas historias de mi abuelo se hablaba de gente que ya no existía, de lugares que eran de otra manera como yo los conocía. Bueno, a mí se me empezó a generar una especie de necesidad por conocer estas leyendas. Yo digo en el libro que las leyendas urbanas, y yo creo que esto se entiende muy bien, son el reverso tenebroso de los chistes. Antes la transmisión de una historia pasaba por estar reunido con unas cuantas personas en un lugar y bueno, esa historia tú se las podías contar a 7, 8 amigos, ¿no? Que a su vez le iban a transmitir. Pero imagínate ahora lo que es lanzar una de estas historias a un foro de internet, al Facebook, a Twitter, donde una historia puede ser recogida por miles de personas y a su vez cada una lo puede transmitir a otras miles, ¿no? Así se explican muchos fenómenos de historias que de repente en un par de días se extienden por todo el planeta y son tenidas por ciertas y por verdaderas por muchísima gente. Prestigiosos medios de comunicación de todo el mundo llegaron a publicar lo que hasta ahora nadie ha confirmado. Un bulo afirmaba que 400 aficionados del Athletic no pudieron ver jugar a su equipo la final de la Champions por confundirse de ciudad. Hay una, parece que leyenda urbana relacionada con el Athletic de 400 seguidores del club que el año pasado viajan a Budapest en vez de a Bucarest para ver un partido de fútbol.
lo increíble de la leyenda urbana es que supuestamente es un vuelo charter. Los vuelos charter no se planifican a cualquier ciudad porque sí, ¿no? Y todo el mundo dice que conoce a alguien que ha hecho. Pero estas cosas tan locas, que en el fondo lo que viene a decir es los seguidores del Atlético, los seguidores del fútbol son tontos. Es el mensaje de fondo del que se inventa esta historia. No suelen ser ciertas. Bucarest-Budapest, confuzia occidentală de care nu scăpăm, i-a lovit și pe spaniol. Mai mult de 400 de susținători ai echipei Bilbao și-au luat biletele de avion pentru finala Europa League cu destinația Budapesta. Estamos subiendo ahora al Puerto Vitoria, hay una curva arriba del todo donde también se habla de la famosa curva de la chica de la curva, ¿no? Y realmente esta es una historia, bueno, pues que aunque se da por cierta, nunca se ha conseguido, digamos, coger al testigo directo, ¿no? Siempre es un amigo de un amigo de un amigo que al final te das cuenta que no hay un testigo directo, ¿no? Un testimonio directo de esa historia, y por eso se le cataloga como una leyenda urbana. Se supone que es una chica que se sube al coche y en cierto tramo de la carretera te avisa que en esa curva yo me maté y de repente desaparece, ¿no? Ante el asombro, digamos, del conductor. Luego tiene sus variantes, que si esa chica la dejas en un lugar, se deja el bolso, el conductor le lleva el bolso a su casa y su madre le dice que es su hija que falleció hace 15 años y cosas por el estilo. Hay psicólogos que a veces han pronunciado respecto a las leyendas urbanas y dicen que al final, bueno, es un reflejo de nuestros miedos más inconscientes, ¿no? Sobre todo en las leyendas relacionadas con el misterio, con lo paranormal, pues es una forma, digamos, de reflejar los miedos ancestrales que todos tenemos a la muerte, ¿no? Y a lo desconocido, que muchas veces se plasman en situaciones pues, que tienen que ver con los fenómenos paranormales. Hombre, supongo que por hacer un poco de entretenimiento, ¿no? Como toda la vida ha habido esas historias de, que sé, pues el vudú y esas cosas que tampoco sé hasta qué punto es verdad, y también para crear un poco miedo a la gente, ¿no? ¿Por qué da morbo? Bueno, forma parte de la vida cotidiana, el cotilleo, ¿no? Pues unos entran en un juego y otros en otro, y una de ellas es pues las leyendas urbanas. Pues igual para asustar. No, de tal manera nosotros cuando de pequeños teníamos muchos tabús, entonces todo era pecado, todo... No hagas esto, no hagas lo otro. Porque mi ama cada vez que nos metíamos, nos venían a arreglar, cada vez que nos metíamos a la ducha, ahora vais a morir, no sé qué, y mi hermana y yo nos reíamos de mi ama y le decíamos, mira, Esther, yo te dejo esto, si me pasa algo. Para que la gente tenga más cuidado con las cosas, sobre todo con los niños. Que está muy bonito sentarse en el parque a tomarse un café sin mirar. Yo creo que es periodismo todo eso, ¿no? Sabes tú que hay muchos que se creen las mentiras que dicen, al último se creen que es verdad. Pues esto es lo mismo. Creo que en algunas ocasiones la intención puede ser económica o del propio personaje, pues porque necesita volver a estar en el candelero, volver a ocupar portadas o conseguir contratos. Incluso porque hay personajes que venden muchas portadas, incluso sin el personaje llevarse el dinero. Quiero decir, no hace falta que participe de eso. O simplemente un interés comercial. Ana Obregón es lo mejor. A ver, Ana Obregón, estoy casi convencida que está chiflada de contenta por todas las leyendas urbanas que puedan surgir a su alrededor. De hecho, Antoñita la Fantástica las alimenta. Pero yo creo que la leyenda que todos tenemos en nuestra memoria tiene que ver, bueno, pues con un viaje en avión. Es verdad que ella trabajó con John Derek y John Derek pues la esculpió un poco a su imagen y semejanza, y fue de las primeras actrices españolas que se puso pecho. En esa época ponerte pecho era casi ser un marciano, ¿no? Y entonces había hay una leyenda urbana que dice que en un viaje, no sé dónde, me lo han contado, un viaje a Estados Unidos, otros dicen, no sé, da igual, le explotó uno de los pechos. Hace relativamente poco ella dijo, pero ¿cómo se me va a explotar un pecho? No, hombre, no, se me explotó un tímpano. ¿De verdad que alguien necesita más pruebas? ¿De verdad que alguien necesita más pruebas? ¿Estáis viendo la cercanía que tiene eso? ¿Qué cojones hace el flúor en el agua? ¿Qué efectos tiene el aluminio en el cerebro? Entre otras cosas os diré que provocan docilidad. El tema de los chemtrails es una de estas locuras que tú siempre piensas que no puede haber una locura más loca. Pues siempre hay una locura más loca. Los chemtrails surgen en los años 90, a finales de los 90. Un tipo en Estados Unidos escribe que algunas de las estelas que dejan los aviones a su paso por
por encima de nuestras ciudades, de nuestros campos, tienen en realidad sustancias químicas. Este señor se ve catapultado, y esta paranoia, se autoedita varios libros, y esta paranoia de que hay algo que nos intentan lanzar, se ve catapultado por un programa de radio de costa a costa en Estados Unidos, lo que no es muy normal, que es un programa muy paranoico. Es un programa que está en la primera década de este siglo, en la que dan pábulo absolutamente a todo. Abducciones por extraterrestres, conspiración del ejército americano, nos gobiernan lagartos, todo tiene entrada en ese programa. Y entonces en ese programa entran los chemtrails. Ahí tenéis el patrón de nube en telaraña. Ahí lo estáis viendo. Ahí veis cómo se abre un chemtrail. Todo eso. Ahí estáis viendo cómo el lagrimeo cae hacia la izquierda o hacia la derecha en este caso. Ahí lo estáis viendo. Hay una conspiración planetaria, exactamente no sabemos quién, pero supuestamente todos los ejércitos importantes, los gobiernos, tal, hay muchísima gente en el ajo, que nos están intentando fumigar. Claro, empecemos por una cosa. Primero, si tú hablas con cualquier químico, físico, los chemtrails no existen. Las estelas de condensación de los aviones es el vapor de agua que sale de la combustión del motor del avión, que se congela y deja una estela. Esa estela puede, dependiendo de la condición atmosférica del momento y a la altura a la que vuela el avión, puede disolverse en poco tiempo o hasta crear nubes y mantenerse horas. No se puede ignorar esto, hay que actuar ya. No se puede ignorar esto. Esta violencia. Joder, menudo servicio de emergencia, joder. Venga, venga. Sí, buenos días. Mire, yo le llamo del centro de Madrid, ¿vale? Sí. Y somos varios, y hemos grabado muchos vídeos y tomado muchas tomas de fotos desde las 9 de la mañana de la vergüenza que está pasando hoy en el cielo, ¿Qué está pasando? A ver, si usted tiene ojos, va afuera y lo ve. No me lo tiene que preguntar a mí, que este es un ataque aéreo y que no tiene nada que ver con el desfile de las Fuerzas Armadas. Tenemos pruebas por un tubo, 1000 personas... Pero dígame qué es lo que pasa. El día de las Fuerzas Armadas, el 12 de octubre, desde Madrid, llamó una señora a la policía por un lado y al ejército del aire por otro, diciéndoles que si no sabían que había decenas de aviones que estaban, digamos, volando sobre Madrid y fumigando a la población. El vídeo está en internet, no es un vídeo accidental, no es que es una broma, que podría haberlo sido. Esta mujer tiene varios vídeos parecidos. Claro, la policía no daba crédito a lo que oía y en el ejército del aire tampoco. Ha hecho una cuadrícula. ¿Qué? El cielo de Madrid. Si usted ve fuera y si usted trabaja para el ejército del aire, ¿no está usted pendiente de lo que pasa en el cielo o qué? Sí. Pues entonces asómese a la ventana y ya me contará. Nos están fumigando como cucarachas. Vale, pues mire, vamos a hacer una cosa. Usted cúbrase bien, ¿vale? Cúbrase bien. Venga, hasta luego. Gracias por llamar. Es una cosa demencial y cuando tú ves el vídeo dices, bueno, lo que tienen que aguantar algunos responsables de las fuerzas de seguridad o el telefonista que coge el teléfono en el sitio, ¿no? En el mundo en el que vivimos nosotros ahora mismo hay una oscuridad enorme desde que la comida sale de su lugar de origen hasta que nosotros nos la metemos en la boca, ¿no? Y conocer todo ese proceso, conocer qué le pasa a una gallina desde que sale como un pollito del huevo hasta que nosotros nos comemos una pechuga de pollo comprada en el supermercado, es mucho más fácil inventar historias respecto a eso que tratar de conocer realmente cómo funciona esa cadena de producción, que por otra parte está muy oculta, ¿no? Porque la industria alimentaria nos vende las cosas de una forma idílica, ¿no? Y nosotros percibimos que eso no es cierto. Entonces es fácil empezar a hacer hipótesis, ¿no? Y empezar a decir, bueno, ¿y con qué hacen esta carne? ¿Cómo es posible que un chuletón en el supermercado valga 12 euros y aquí yo me pueda comer una hamburguesa por 1 euro? Bueno, pues algo tiene que pasar aquí. Y entonces hay un tipo que de repente piensa, ¿y si esta carne no es de vaca? Y otro dice, a lo mejor es de rata. Y rápido aparece la historia de un tipo que encuentra una uña de rata o un diente de rata en la carne de la hamburguesa, como muchas otras, ¿no? Pero en el fondo el mecanismo es ese. Desconocemos algo, inventamos una historia para llenar ese hueco y esa historia es un requisito de la leyenda urbana que sea mejor que la propia realidad. Todos somos creativos, aunque no lo pensemos, ¿no? Somos capaces de introducir pequeños detalles. Los más frecuentes de esos detalles, ¿cuáles son? Pues uno, acercar la leyenda urbana al sitio donde estamos. Si nosotros hemos oído una historia impresionante que sucede en Indonesia, probablemente vayamos a conseguir más impacto si sucede en el pueblo en el que estamos en ese momento, ¿no? Cubrirla de temas que nos resultan cercanos, acercarla en el tiempo, ¿no? Si nosotros estamos oyendo una leyenda que cuenta unos sucesos de hace 200 años, pues la podemos intentar actualizar para que cuente cosas de ahora. Entonces todos esos mecanismos
todo persona que cuenta una leyenda urbana los pone en movimiento, los pone en marcha, y por eso las leyendas urbanas se extienden, se actualizan y se hacen cada vez más perfectas, hasta formar lo que yo creo que son auténticas obras maestras. No hay leyendas urbanas que son relatos prodigiosos, maravillosos, que muy difícilmente pueden ser igualados por un escritor de ficción. Y pues estamos en el cementerio de Santa Isabel de Vitoria, concretamente delante del mausoleo de la tumba de Julián de Zulueta. Julián de Zulueta es un personaje bastante importante aquí en Vitoria, es un alavés que se fue a hacer las Américas a Cuba y triunfó. Llegó a ser 2 veces alcalde de La Habana y se dedicaba al comercio y a la trata de esclavos, ¿no? Es un negrero, le conocen como el último gran negrero porque se enriqueció a base de traficar con esclavos. Pero lo curioso de esta tumba es que hay una leyenda urbana que nos cuenta que resulta que si tú pasas por aquí y el ángel que está en la cima del mausoleo baja el brazo y te señala, pues vaticina tu muerte trágica en menos de una semana. Lógicamente es una leyenda urbana, ¿no? Porque no tenemos testimonio ni gente que haya, digamos, podido corroborar esa historia, pero consideramos que de alguna manera ha surgido esa historia porque el cementerio de Santa Isabel está ubicado entre institutos y colegios de adolescentes, y la historia ha surgido de esas, digamos, de esas fuentes, ¿no? De ese ambiente para meterse miedo y contar historias de miedo de instituto. Hay un hecho, digamos, histórico interesante relacionado con el mundo de la crónica negra, que es el tema del sacamantecas vitoriano. Juan Díaz de Garayo, que es el verdadero asesino en serie, que en aquella época fue apodado con el mote de sacamantecas, que resulta que asesinó a 6 personas, tuvo otros tantos intentos de asesinato y violación, y cuando fue capturado y ajusticiado en el patíbulo, en el polvorín de Vitoria, resulta que lo enterraron en una fosa común aquí, en el cementerio de Santa Isabel, que si queréis podemos ir a verla perfectamente. Concretamente, las leyendas que hay en torno al sacamantecas vitoriano es que extraían las vísceras y las mantecas de sus víctimas para vender esas grasas al ferrocarril, para engrasar a las vías, para hacer pócimas, ungüentos, para crear pociones para curar, y todo esto, digamos, es lo que es la leyenda en sí, ¿no? Pura y dura, porque la realidad del personaje histórica era más bien distinta. Realmente nunca se llegó a saber por qué mataba, él decía que de alguna manera tenía instintos asesinos, pero fue todo, digamos, un personaje a la hora de investigarlo, porque tuvo mucha repercusión social, jurídica, incluso científica, ¿no? Porque en aquella época estamos hablando de unos tiempos en que no existía la figura de asesino en serie, entonces no comprendían cómo podía ser posible que una persona matase por matar a tantas personas. Hay gente de Vitoria de toda la vida que se pensaba que el sacamantecas vitoriano pues era una historia, una leyenda, ¿no? Sin ningún fundamento, y desconocen que realmente se basó en un personaje histórico real que verdaderamente existió. Os puedo decir que la última leyenda urbana que circula, yo sé que en Euskal Herria también, pero aquí en Madrid, es que Miguel Bosé tiene una pareja en Lezama, que vive en Lezama y que sus 4 hijos van a estudiar a una Ikastola. Mira, estamos ahora mismo en un punto muy interesante, porque lo que algunos consideran leyenda urbana, otros lo consideramos el principio de una información. ¿Y por qué digo esto? Pues porque yo me consta y sé que hay muchos periodistas intentando verificar esa información, intentando verificar que es verdad que tiene una pareja, que es de Lezama y que vive allí. No podemos resistir la tentación de desplazarnos hasta Lezama para saber qué hay de cierto en esa información que apunta a que el cantante Miguel Bosé vive aquí. Dicen que como que estuvo por aquí, porque como que vive ahí en la casa que era antes de jugador del Atleti, Julen Guerrero, que alquiló, vendió la casa, no sabemos bien, y dicen que como que estaba aquí por Lezama y tal, pero bueno, yo no lo he visto, yo creo que es no lo he visto. Un día dicen que estaba ahí en el cajero, yo estaba más o menos en esta posición que estamos ahora mismo y no le di tampoco mucha importancia, porque dije, bueno, no sé, si es bien, pero no le voy a molestar. ¿O qué dices ahora? Eso será, yo qué sé, alguna fantasía de alguien, supongo que no. No, ni idea, ni idea, no me lo creo. Se rumora, pero yo no lo he visto, ¿eh? Comentaban como que le habían comprado la casa a Julen Guerrero. Ya sabes, comentarios de que sea cierto o no. Yo nunca lo he visto, llevo aquí 45 años, vine todas las semanas. ¿Y qué se rumora? Una leyenda urbana. Sí. Menudo rollo es eso. ¿Aquí? No, yo había oído que en Gamizo, por ahí, pero no sé. Estuve a punto de, casi nada, a punto estuve de partirme bien la cara. Yo no lo he podido comprobar,
pero yo sé que hay algo y entonces yo creo que dentro de un año volvemos a hablar y entonces ya te podré decir si realmente es una leyenda urbana o es el principio de una noticia. Hay una historia que surge, como no, en Estados Unidos, según la cual hay chicas, adolescentes, que se emborrachan empapando tampones en vodka e introduciéndolos en la vagina. Eso se llama tampozca, de tampón y vodka. Tiene un problema evidente. Primero, la cantidad, cómo introduces un tampón inflado por la vagina, y segundo, que como lo hagas, el escozor es brutal, porque ha habido periodistas femeninas, mujeres que lo han probado y dicen no se puede aguantar, porque la mucosa se irrita y te puede provocar lesiones, te puede provocar quemaduras, ¿no? Es como la otra variante del tampozca, que es que te echas también, para que te suba antes, te echas el alcohol en el ojo. Bueno, yo no lo hagan, o sea, si están viendo la tele, no lo hagan, porque el escozor puede ser salvaje, aparte de provocarse daños en el ojo. Esas son estupideces que tienen la moralina de no bebas. Sí que se está oyendo mucho últimamente el tema de que ponen droga en la bebida, pero para robarte. Nosotros no nos percatábamos de la situación de a ver si alguien estaba por alrededor para echar algo a la bebida. Fue tomar los chupitos, salir de la chupitería y ya de ahí una laguna hasta la hora de despertarnos. Desaparecieron los 4 móviles, más a uno las carteras y las llaves. Que lo que piensas es que a ver qué han hecho con mi cuerpo esas 3 o 4 horas que has estado esto, pues te hace pensar, pues a ver esa droga qué es lo que hace, porque si le pilla a cualquier niño así, pues es que no sabes ni lo que te han podido hacer, es que es mucho miedo te entra dentro del cuerpo. Y ya no tanto solo a mujeres, sino a mujeres y a hombres, porque el caso concreto que yo conozco es un chico que fue a celebrar pues una cosa a la discoteca con unos amigos y llega un momento de la noche que ya no recuerda absolutamente nada de lo que pasó, más que se encontró en su casa. No sabe más. Y le faltaba pues la documentación, la cartera, móvil, dinero. O sea, y se hizo un análisis de sangre y se vio que hay una droga que utilizan para eso. Resulta que en la delegación de Hacienda, en la calle La Guibel, pues a partir de los años 80 había vigilantes de seguridad que aseguraban ver al fantasma de un niño en las dependencias, hasta tal punto de que por las noches tenían miedo de pasar allí a hacer su trabajo y se quedaban fuera, incluso iban donde la Policía Nacional, que está al lado, para avisarles de que había un niño pululando por las estancias, ¿no? Esa es un poco la historia fantasmal de esta historia. Lo que ocurre es que es curioso que a raíz de esta, digamos, historia de fantasmas, investigando un poco lo que es el antiguo lugar que había antes del actual edificio de Hacienda, estaba lo que es el convento de San Francisco, y lo verdaderamente misterioso de su historia es que en los años 30 se dinamitó, se derribó, por cuestiones que hoy en día siguen siendo un enigma, ¿no? Porque luego ese solar donde estaba el convento de San Francisco resulta que estuvo durante casi 20 años vacío, sin ninguna edificación, hasta que se construyó lo que actualmente es el edificio de Hacienda. Yo sí que he tenido la oportunidad de entrevistar a personajes que han trabajado allí como vigilantes de seguridad, a gente que ha trabajado en el sistema, con trabajos de limpieza, donde ellos aseguran haber vivido situaciones extrañas, incluso haber visto no solo a Andresito, al fantasma de este niño, sino al fantasma de otras personas. Entonces, claro, estás hablando ya con testimonios directos que, claro, igual tiene una explicación razonable o igual algún tipo de interpretación más lógica, pero ellos aseguran y confirman de que realmente han vivido esa situación tan extraña. Es una misteriosa criatura que ha atacado animales, matándolos hasta desangrarlos. Algunas personas también dicen haber sido atacadas por él. Peleando con él y me zafé otra vez y corrí y le grité a mi esposo. Y volteé y agarró para allá, para el corral. No, no es perro, no. Yo lo miré, aunque la gente diga que no es cierto, pero yo lo miré. El chupacabras es una historia que surge en los años 90 en Puerto Rico, si no recuerdo mal, donde se empieza a hablar de que hay ciertas zonas de Puerto Rico donde hay gente que ve un extraño ser medio extraterrestre, medio animal, y le ponen el nombre de chupacabras porque resulta que ataca al ganado, pero ataca al ganado de una manera muy característica, es decir, una especie de vampiro que clava sus dientes afilados en sus víctimas y no derrama ni una gota de sangre, hasta el punto que deja al ganado completamente seco, ¿no? Entonces, las explicaciones que se empiezan a dar inicialmente es que es una especie de mascota alienígena
que los extraterrestres han dejado en la Tierra y que campa a sus anchas. Otros hablan de un experimento del gobierno norteamericano y que se les ha ido de las manos. En fin, hay teorías de este tipo para todos los gustos. Lo curioso de esta historia es que no hay, digamos, testigos directos de su avistamiento, aunque a pesar de que en YouTube, por ejemplo, en Internet, nos encontramos con vídeos donde a veces se ve o dicen que lo que se ve es el chupacabras, al final o son montajes o son animales exóticos que los han, digamos, transformado de tal manera que quieren hacer ver que es el chupacabras. Y lo más llamativo del tema es que esta historia se ha ido, digamos, contagiando geográficamente. Empezó ahí en Sudamérica, se extendió a Norteamérica, incluso ha llegado a Europa ya hace bastantes años. Incluso estoy recordando ahora que en los años también, a mediados de los 90, en la zona de Balmaseda, ahí en Vizcaya, apareció una serie de ganado mutilado o que había sido atacado por animales, y bueno, la explicación más lógica era pensar que serían lobos o algún tipo de ataque normal, pero la gente empezó a hablar del chupacabras, que había llegado el chupacabras al País Vasco, y de alguna manera esos ataques eran producidos por esta figura. El equipo de geólogos comandado por el doctor Asakov quedó impactado, tanto así que la mitad se dio de baja y suspendieron las excavaciones. Hay una que además ha tenido cierto desarrollo en Internet, y eso es una cosa que me interesa mucho, porque muchas veces a las leyendas urbanas luego se le buscan pruebas, ¿no? Y bueno, esta leyenda cuenta cómo en Rusia, que es un país donde todas estas historias se exageran mucho, ¿no? Se dice que unos mineros han empezado a cavar un pozo tratando de ver hasta dónde podían llegar, ¿no? Y que han cavado tan hondo, tan hondo, tan hondo, que han llegado a un lugar bueno, misterioso, han dejado caer unos micrófonos y resulta que en esos micrófonos se han registrado voces de agonía, ¿no? Y bueno, estos rusos se han dado cuenta de que perforando han cavado tanto que han llegado al mismo infierno, ¿no? Y que lo que se escucha en esos micrófonos son las voces de los condenados, ¿no? Bueno, esta historia a mí me hizo mucha gracia en su momento por lo exagerada que es y por lo inverosímil, pero lo cierto es que después en Internet, si se busca sobre este particular, están los archivos de audio donde se oye gritar a las almas del infierno, ¿no? E incluso hay informes sobre esta especie de operación de minería gigantesca que se ha hecho para acabar el pozo, ¿no? Y a mí esto me hizo muchísima gracia, el hecho de que, bueno, surge una historia y ya hay quien escoge un archivo, bueno, de alguna forma lo maquea para que eso cuele como una prueba sobre una leyenda urbana. Bueno, los programas esotéricos están llenos de leyendas urbanas, cuando no de trolas descaradas, porque es un negocio. Los programas esotéricos de toda radio y toda televisión en España mienten sistemáticamente. Y a veces no mienten, a veces hacen el ridículo tragándose bulos. Por ejemplo, en el programa de Cuarto Milenio de Iker Jiménez, cuando arrancaba el programa, hablaron de cómo había un astronauta ruso, Iván Stoshnikov, que desapareció en un accidente después de ver algo raro, chocó contra él no sé qué, iba con un perrito, y sacaron las fotos y hablaron en un segmento de 5 minutos de cómo un periodista había desentrañado todo, y Stoshnikov aparecía con otros padres de la astronáutica y otros astronautas rusos frente al Kremlin, y luego cómo se ha borrado históricamente a ese hombre. Hubo un hombre que se rió mucho en Barcelona, que fue el fotógrafo Joan Fontcuberta, que es uno de los mejores fotógrafos que hay en el mundo y posiblemente uno de los mejores que hay en España, que se dedica a hacer instalaciones imaginarias. Porque Iván Stoshnikov es la traducción de Joan Fontcuberta al ruso, y el tipo que aparecía era él. Entonces, Iker Jiménez lo vendió como un astronauta que existía en realidad y al que se había matado y al que se había borrado de la historia para encubrir un fracaso astronáutico soviético. Era todo mentira. Hay historias que son tan absolutamente ridículas que uno piensa, bueno, apaga y vámonos. Periodista digital publicado hace unos años que alguien había ido a un servicio de urgencias porque se había metido un hámster por el culo. Vamos a ver, aparte de las sensaciones que uno le produce solo el escucharlo, ¿no? Es una leyenda urbana, o sea, es que... pero la multiplicación lo han visto en otro lado y nadie se ha parado a mirar. Todos los días algún medio de comunicación en toda España se traga alguna historia. Bueno, vamos a hablar de una leyenda urbana que, a ver, a mí me hace mucha gracia. La protagoniza Toni Genil, que es, bueno, uno de los personajes casposillos llamados frikis. Yo creo que tiene visos incluso de ser verdad, pero bueno, ahora os lo voy a contar. Toni Genil afirma que dio de comer en su casa a Michael Jackson, en concreto macarrones con tomate, y en concreto que él guardó el plato y el cuchillo y el tenedor y todo lo que le puso, pues porque quería tener ese recuerdo. Este es el auténtico tenedor donde Michael comió los macarrones que están aquí.
Y este es el auténtico plato, que mira cómo está esconchado y todo, de la época. ¿Por qué digo que esto incluso podría ser verdad? Porque estamos hablando de más o menos 1978, Toni Genil todavía no era conocido, obviamente, y menos en el mundo de la caspa. Era muy amigo de Joaquín Luqui y entonces, bueno, Joaquín Luqui en el mundo de la música era Dios y era un poco la ventana de esa España postfranquista, ¿no?, al mundo. Y es verdad que él cuenta, Toni Genil cuenta, que los Jacksons, los hermanos, vinieron, que los mayores se fueron a ligar y que Toni Genil y sus amigos se quedaron cuidando de alguna manera a Michael Jackson y le dieron de comer en su casa. Algunos se lo creen, otros, pues yo, por ejemplo, creo que esto es una leyenda urbana, pero vamos, en toda su extensión. Seguro que lo habéis oído, es una leyenda urbana que cuenta como un tipo que va conduciendo por una carretera secundaria, empieza un poco parecido a La chica de la curva, ¿no? Va conduciendo por una carretera secundaria y se queda sin gasolina. Entonces, bueno, está tirado, ¿no? Está desvalido en medio de la nada y de repente aparece un motorista y este motorista le dice: suba usted a la moto, que le voy a llevar hasta una gasolinera para que usted coja una garrafa de gasolina y pueda continuar. Entonces el motorista misterioso, ¿no?, al que en ningún momento se le ve la cara porque va con el casco, lleva al tipo hasta la gasolinera y cuando ya recogen gasolina vuelven al coche y el tipo accidentado, perdido, está ya a punto de reemprender la marcha, le dice al motorista: por favor, quítese el casco porque quiero ver la cara de mi salvador. Entonces el motorista se quita el casco y es el rey de España, ¿no?, es Juan Carlos I. Bueno, pues esta leyenda existe exactamente igual con Federico Barbarroja, con el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, ¿no? Un niño se pierde en el bosque y aparece un caballero de brillante armadura con un yelmo cerrado que lo salva. Cuando este niño es puesto a salvo por el caballero, le dice: por favor, señor caballero, ¿puede usted quitarse el yelmo para que vea quién es usted? Y es el emperador, ¿no? Son la misma historia, cambia una carretera por un bosque oscuro, un rey actual por un rey del pasado, pero en el fondo la historia es igual. El último bulo que yo además puedo hablar en primera persona, que a mí me ha contado alguien de televisión. Cuando digo alguien de televisión es alguien que está muy arriba, que manda mucho en televisión, en una televisión, no voy a decir en cuál. Tiene que ver con el príncipe Don Felipe y Eva Sanun. Esa versión que a mí me ha llegado tiene que ver con un fin de semana en Suiza y un desayuno que compartía el príncipe Felipe con Eva Sanun en un hotelazo de 5 estrellas. Es curioso porque la primera vez que a mí en concreto me llegó esa leyenda urbana era en Suiza, pero bueno, luego ya otras personas ya me los han llevado a Brasil, a París, bueno. Entonces yo creo que eso es casi lo último de lo último en leyendas urbanas. Bulos, noticias impactantes, historias truculentas con tintes clásicos o más modernos. Todos los días ocurren cosas increíbles, que bien contadas y adecuadamente condimentadas se pueden convertir en las leyendas urbanas del mañana.